Ya está entre nosotros. Bienvenido, amigo, bienvenido Nico Woodman. A Nadie Dice Nada. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Flor? ¿Cómo estás? Ahí lo veía Nachito Hola, también. Nico. Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo va? La verdad fue un día muy intenso. Ayer me quedé hasta las 5 de la mañana siguiendo este debate. Hola, Nati. Hola, Eh, ¿cómo va? ¿Cómo va? Hay muchas Bien. lecturas para hacer. Yo me imagino que algo ya lo hablaron, pues es un día muy histórico. Hoy no hablamos Yo... nada, che, todavía. Todavía no hablamos ¿No nada. hablaron? No hablamos Bueno, nada, nada. Estábamos bien, esperando mejor, para hablar mejor. de actualidad con vos directamente. Excelente. Bueno, lo primero para decir es que hay una ley que cambia algo muy concreto en la Argentina y es que ya no va a haber mujeres que mueran por abortos clandestinos. Esa es como la primera lectura, la inmediata, la obvia, la más importante de todas. Hay un cambio en la política sanitaria del país. Es un cambio que en algún punto pareciera ser obvio y parecía ser muy fácil, que bueno, esto es algo que estaba pasando, había mujeres muriendo practicándose abortos. Parecía evidente, llevó mucho tiempo, la verdad se aprobó por una mayoría totalmente inesperada, ningún medio daba esa diferencia en el Senado, salió 38-29 con una abstención. Es un montón, y más si piensan que en esta semana se estaba hablando de que estábamos ahí cabeza a cabeza, pero bueno, en el último momento pasan estas cosas en la política. Sí, Nat. Nico, ¿fue que todos los indecisos votaron que sí o algunos que creíamos que iban a votar que no se dieron vuelta? Porque a mí también me Eh, sorprendió. Nosotros hablamos que tipo, no sabíamos qué iba a pasar, literal, era como un empate más un par de indecisos. ¿Qué pasó? Son las dos cosas. Algunos sí cambiaron su voto y todos los que estaban indecisos terminaron votando en favor del proyecto. Hubo un cambio muy chiquitito, que no sé si lo llegaron a ver, que es que el Poder Ejecutivo dijo que va a vetar una palabra del proyecto de ley. Una palabra. La palabra es integral. Básicamente el proyecto lo que plantea es que cualquier persona gestante puede solicitar la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, un aborto en instituciones públicas o privadas hasta la semana 14. Ahora, lo que plantea el proyecto es que después de la semana 14 todavía se puede practicar la interrupción del embarazo en algunos casos puntuales que son las causales que ya conocíamos desde antes porque el aborto se practicaba en Argentina con causales, riesgo de vida, peligro para la vida del niño por nacer, bueno, por violación, esas son las tres causales. Ahora, lo que decía es que más allá de la semana 14 se iba a poder practicar una interrupción voluntaria del embarazo si había riesgo para la salud integral de la persona gestante. Lo que plantearon desde los sectores que estaban con dudas es esa palabra les daba dudas, que daba a interpretar que por ahí esto podía hacer que se practique aborto más allá de la semana 14 porque se podía plantear, bueno, esto me afecta de alguna manera en mi salud. Psicológicamente. Sí, de todas maneras la interpretación de la Organización Mundial de la Salud del término salud es de una forma integral, o sea, incluye lo social y lo cultural. Entonces, esa palabra en realidad siempre va a estar en disputa, pero bueno, sirvió como una concesión política para decir, bueno, está bien, sí, vamos a vetar esto y que el proyecto salga. Salió efectivamente y así se sumaron todas las adhesiones y también eso tiene el poder de que un gobierno presente un proyecto, ¿vieron? Porque, digamos, esta, la segunda lectura, por ahí la segunda más inmediata, esta es una conquista de muchos años de lucha del movimiento feminista y se inscribe en una historia muy larga de conquistas. Digamos, cuando lo pensamos, vi que hay gente que lo minimiza, lo trata como un hecho menor, pero hay que pensar esto como algo que se inscribe dentro de la historia de la ley que permitió el voto femenino, después del divorcio, la patria potestad y ahora el aborto. Pensemos que en Argentina hace no tantos años las mujeres no podían salir solas a la calle, digamos. Entonces estamos en un proceso en donde hubo toda una legislación armada que no contemplaba el deseo de las mujeres y de las personas gestantes y hoy estamos en este punto que es completamente histórico. Es verdad lo que decís, Nico. Es una serie de sucesos que vienen pasando hace no tantos años, como decís vos, y que viene planteando la igualdad, que es lo que se viene elaborando con el feminismo, y que encima, yo que acabo de estar de viaje, no es tan normal. Puntualmente México, que es un lugar en el que estuve, es un lugar muy machista todavía, y muchos lugares de América Latina, Sí. Perú, Colombia,
Sí. O sea, estamos realmente adelantados y con un movimiento fuerte. Yo tenía un mapa que quería mostrarles, que era justamente eso, el mapa de cómo está en el mundo el aborto. Me es difícil compartir pantalla, pero no sé Uy, si lo llegan a ver. Se ve perfecto, Bueno, se ve perfecto. Lo que se No ve estamos es, solitos. América Latina hasta ayer estaba casi toda en rojo, igual Claro. que África, digamos. Eran los dos continentes más conservadores en este tema y solo Uruguay teníamos la región que tenía una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y si ven ahí, ese cambio es un cambio muy importante porque hoy, por ejemplo, el New York Times sacó una nota que decía Argentina aprueba el aborto en una región conservadora. Y es Qué interesante bueno. también la lectura a nivel regional. Hoy una amiga brasileña nos mandó un mensaje diciendo que esto les daba esperanzas y fuerzas para seguir luchando en Brasil. Y hay algo que pasa a nivel regional con eso, que es cuando hay un cambio tan importante que se da en un país, eso mueve un poco el tablero más amplio. Te hace preguntarte cosas y hace Total. que llegue como decía esta chica de Brasil o en cualquier lugar donde Total. no pasa, como... de hecho, cuando arrancaba todo este debate acá en Argentina, se hablaba de los países que lo estaban y te mostraban ese mismo mapa y decían, mirá, o sea, sin Claro. nosotros, ¿no? Claro, bueno, ahí está, y me parece que también ahí está la otra lectura que uno puede hacer, que es, bueno, esto es una ley, pero atrás de esta ley el movimiento feminista, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, construyó una revolución cultural, que me parece que eso es un poco lo que nosotros percibimos en nuestro día a día y lo que se percibe en toda la región. Y ese movimiento cultural es un movimiento mundial. Nosotros estamos en este momento dando un paso gracias a la lucha de muchísimas mujeres por muchos años que va a llevar, ojalá, a más movimientos. Perdón, en ese sentido. ahí estamos viendo bien, chicos. Ahí lo está. pusieron. Perdón, Nico, la ignorancia. Los países en naranja, ¿qué quieren decir? Sí. Bueno, en rojo están los países que no permiten el aborto en ningún caso. Ahí está. Y en naranja están los que permiten el aborto con algunas causales. Nosotros estábamos en esa situación, Ok. que es una situación, digamos, intermedia, pero donde sigue siendo ilegal, ¿no? Nico, perdón, ¿no está muy a la vista, viendo ese mapa, que los países como más del primer mundo que mejor les va tienen el aborto legal? Digo, ¿no hay algo como para Sí. entender que claramente es recontra por ahí? Bueno, ayer hubo un montón de argumentos de senadores que planteaban que esta ley, así como estaba, iba en contra de tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora, todos estos países desarrollados no solamente firmaron estos pactos, sino que fueron los que los promulgaron, los que los impulsaron. Y también los tienen firmados. Entonces, hubo ayer, me parece... O sea, lo que se vio es que claramente la historia estaba llegando, que estábamos tarde a la historia, y ahora sí me parece que lo que estamos viendo es, para cualquiera que esté mirando esto, pues puedes estar en contra de esta ley, y yo creo que si lo pensás un poco y sos una persona joven y abierta, te va a caer la ficha eventualmente de que está bien esto. Pero más allá de eso, es importante que podamos entender que estamos mirando a la historia, y que esto forma parte de una lucha muy larga de muchos años, y este es un punto muy importante que vamos a recordar y del que se va a hablar mucho tiempo, acá y en otros lados. Ahora, cuando se hable en cualquier lado de este tema, van a decir y Argentina. Y eso pasó con otras leyes también fundamentales, como la ley de identidad de género, pasó con la ley del matrimonio igualitario. Hay algunas cosas en donde muchas veces vieron que en Argentina decimos, no, esto es el peor país del mundo, ¿no? Y hay cosas de las que podemos estar orgullosos. Y hay conquistas, me parece, hoy es uno de esos días. Nati, no te puedo ver volándote así. Es una No, imagen estoy re así. bien. No hace tanto Estás frío. volando. Estoy viendo de ¿Sabés que playa. yo pensaba que tenías un vidrio, pero no, estás como al aire libre Te está completamente. volando mal. Ah, estoy afuerita, sí, pero no me estoy volando tanto, solo hay viento. ¿Puedo hacer una pregunta, Nico? Sí, obvio. Ahora, ok, ya es ley. ¿A partir de cuándo se empieza como a ser efectiva, digamos? ¿Cuándo va a poder ir una mujer a un hospital y decir me quiero hacer un aborto? ¿O ya? Bueno, no, debería ser muy rápido. O sea, el proceso es, el Congreso manda
el proyecto al Poder Ejecutivo. Siempre vuelve al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo lo promulga. Pero esto es en días, digamos. O sea, creo que hoy ya mismo van a promulgarlo. No sé si llegan a ponerlo en el boletín oficial ahora mismo, pero es casi inmediato. Y, a ver, en ese sentido, a nivel práctico, una persona gestante puede ir a cualquier institución pública o privada y pedir que se realice un aborto. Ahora, ¿cuáles son las posibles complicaciones que vienen ahora? La implementación. Claro. Lo que plantean muchos sectores que están en contra de la ley es primero una batalla judicial para intentar plantear que esta ley es anticonstitucional. Lo que dicen los especialistas es que es imposible que se declare inconstitucional, primero porque la Corte Suprema nunca en la historia argentina, en casos muy contados, se pone en contra de lo que decide el Poder Legislativo. Hay un conflicto ahí de poderes que siempre se respeta históricamente. Lo que sí es más posible es que haya obstrucciones a la ley. Por eso, desde la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, lo que dicen es vamos a tener que tener mucho cuidado de ver que esto se respete. Digamos, pues está la letra de la ley y después está efectivamente qué es lo que pase. Como por ejemplo la ley de educación sexual integral está aprobada y no está bien implementada. Entonces ahí es donde está ese salto. Pero bueno, así es todo, digamos. O sea, se va avanzando de a pasos cortos, es todo difícil. Lo de hoy es muy importante y a partir de ahí, por ejemplo, las instituciones privadas pueden ejercer pueden decir que ellos no practican un aborto, pero en el caso de no practicarlo, tienen que derivar a esta persona, a esta mujer, a esta persona gestante, a una institución en donde sí se practique y se tienen que hacer cargo, lo tienen que pagar. Perdón, ¿y los lugares públicos pueden tener algún médico que no quiera hacerlo por sus principios? ¿Puede pasar eso? Sí, Algo habíamos hablado la sí. otra vez y no me acuerdo que habíamos quedado. Sí, los hospitales pueden tener médicos que tengan objeción de conciencia, pero no pueden tener solo médicos que tengan objeción de conciencia, Claro, porque alguien te lo eso, tiene que hacer. claro, tienen que asegurarte el derecho. Eso es lo que tiene, esa es la diferencia entre lo público y lo privado. ¿Vieron cuando se dice, bueno, privaticemos todo, que no? Bueno, en lo público se tiene que asegurar el derecho. Eso es como que ahí es donde se ve a dónde llega el fondo de la discusión, que es a dónde podés recurrir cuando las papas queman, ¿no? Yo, por ejemplo, me tuve que hacer un hisopado. Fui al hisopado del gobierno de la ciudad y me lo hicieron. Y con una prepaga cara y todo, fue súper complicado. Ok, perfecto. Sí, está muy bien. No, es como decís vos, Nico, es un paso más que está bien. Después veremos cuánto lleva de tiempo llevarlo a cabo y que sea todo, pero que se avance en esto ya es un paso grande y aunque sea de a poquito grande, avanzar me parece que es lo importante en ese tipo de temas. Sí, totalmente. Sí, considero, Nico, con esto que decías que uno, viste, a veces se queja de Argentina y que este país y que somos lo peor y que somos lo esto y lo otro. Creo que es un país y una sociedad que tiene una conciencia social que está en auge, que se deconstruye constantemente y que una victoria sí representa ir y luchar por muchas otras cosas más que quizás tienen estos países del primer mundo que están avanzados y nosotros no, y es mirar para allá y es avanzar un montón. Más allá de que en lo económico, que sé que después vas a hablar de la economía, si vamos medio, hay un montón de cosas que creo que están buenísimas, que se hablen. Ayer hablábamos también, ¿no? Como de la susceptibilidad que hay y que tiene su lado negativo, que hay un montón de cosas de las que parece que no se pueden hablar, más si estás en un rol de comunicador o expuesto, pero al mismo tiempo tiene como esa parte positiva que traen estos cambios que son necesarios. Sí, totalmente. Y me parece que también hubo muchos costos, ¿no? Para las personas que se expusieron en esta lucha, para las personas públicas especialmente. La verdad que tuvimos una discusión que fue muy dura. Es muy dura en todo el mundo, no es solo dura acá. Pero bueno, hoy es uno de esos días en donde se puede decir, bueno, esto valió la pena, porque sí. Yo pienso que hoy en día es como que dentro de todo, obviamente que hay mucha gente que se opone y que cree que está súper mal y todo, pero dentro de todo es más fácil mostrarse o decirse a favor del aborto legal. Y a mí la verdad me da mucho orgullo por los que luchan por esto, por las que están luchando por esto hace un montón de tiempo, cuando decir aborto era
tipo tremendo para la mayoría de la gente, cuando en los medios nadie se hacía cargo de que estaba a favor o no. Entonces me parece como que eso es revalorable. No sé, Malena Pichot está hablando del aborto legal hace 6 millones de años, ¿entendés? Entonces digo, wow, qué locura Y antes, ¿no? Yo veía fotos de señoras, fotos en blanco y negro, con carteles que dicen aborto legal, y digo, qué locura, en ese momento era súper transgresor y súper como grave, ¿viste? Eras un forro seguramente si estabas a favor del aborto, era matar bebés, literalmente, como se veía de afuera. Entonces digo que qué bueno para ellas, para que vienen, que se bancaron el peor momento de la lucha. No, y lo bueno de esto es que entender que el que no quiere abortar, no aborta, y el que quiere abortar va a poder abortar en condiciones piolas. Sí, totalmente, es eso. No es una ley que obliga a nadie a nada, salvo al Estado a hacer cumplir derechos. Pero no es una ley que te dice vas a tener que abortar. Digamos, si alguien no quiere abortar por sus convicciones, está más que contemplado en la ley, digamos. Podés seguir con tu embarazo a término como lo desees, pero esto es una ampliación de derechos, ¿no? Yo tengo una pregunta, un recorte Nico. de derechos. Sí, sí. En los países donde ya está aprobado hace tiempo, ¿creció el número de abortos o no? Porque Bueno, viste eso que es lo que como es del otro partido, te dicen como, bueno, pero ahora todo el mundo va a abortar. Nadie quiere abortar, me parece. Como me parece que es una instancia final, y no sé cómo es en los demás países, si realmente explotó y creció el número de abortos o no. Mira, lo que pasa con estas leyes es muy parecido a lo que pasó con la ley del divorcio. Cuando fue la ley del divorcio se planteaba más o menos lo mismo, que era, bueno, se pasa la ley y no van a existir más parejas, digamos. Evidentemente eso no pasó. Y lo mismo pasa con el matrimonio igualitario. Con el matrimonio igualitario. Con el matrimonio igualitario. Ay, todos eran gays, el mundo se volvió. Sí. Eso era exactamente. Y con el aborto pasa lo mismo. Si vos mirás los números de los países en donde se aprobó la ley, lo que pasa es que uno no tiene un registro tan claro de cuántos abortos hay hoy, porque son clandestinos. Entonces es difícil medir la cantidad de interrupciones del embarazo. Pero lo que se ve en Uruguay es que el número va bajando. Desde la aprobación de la ley, o sea, lo que va bajando en realidad es el número de muertes y complicaciones hospitalarias, básicamente. O sea, vos hoy en Uruguay y en los países que tienen aprobada esta ley, no tenés una mujer, no tenés una persona gestante muerta por aborto clandestino. Es 0 el número. Digamos, si ahora estamos discutiendo la cifra porque es sonado clandestino, si no sabemos, ahí sabemos que es 0. Con lo cual, ahí hay como una protección muy importante a la vida de las mujeres. Y se ve, eso se va a ver. ¿Vieron el video que ayer se circuló por todos lados, el de la petiza? Ay, Sí. no me hagas esto, me hizo mal. Pero, o sea, un guión no podría estar tan bien escrito. ¿Podemos mirarlo? Lo tengo. El momento en el Sí. que dice la petiza es el momento cumbre. ¿Vos lo viste, Nico? Sí. Sí, lo vi. Es el momento cumbre del video para mí. Cuando habla de la petiza. Sí. Hay memes, hay cada Vamos. meme. A ver, Fue una veámoslo. explosión de memes. A mi vieja, que le mando un saludo a mi vieja Marisa, si me está viendo. Somos 10 hermanos, escuchate esto. Le digo, vieja, mirá, ¿vos estás a favor de las 2 vidas? Obvio que sí, me dice. ¿Por qué no me avisaste que iba con ustedes? Mi vieja ya va a cumplir 60 años. Le dije, viejita, si se hubiese dado que esta ley se hubiese aceptado cuando vos te casaste con papá, somos 10 hermanos, escuchá lo que me dice la petiza. ¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no. Yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí. Y le dije, ¿cómo que hubiese abortado a alguno de mis hermanos? Me dice, sí, por ejemplo, a Natalia la hubiese abortado. A Diego lo hubiese abortado. A Esteban lo hubiese abortado. Entonces, ¿sabe qué? Me puse a pensar y dije, obvio que tengo que estar acá. Porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice, llamé a mi vieja, que le mando un saludo a mi vieja? Es impresionante. Es lo que me dijo la petiza. Por la pilleta, Perdón, Nati, vos subiste un tuit muy bueno también. Yo puse, claro, como dice Natalia, le hubiese abortado, puse esa parte y puse mi mamá cuando le pierdo un tupper. Te lo mostré a mi mamá, tipo, ay, Natalia, no jodas con esas cosas. Me dijo, obvio que me va a decir. No, es tremendo. Bueno, Nico, para cerrar este tema y meternos en tema COVID y vacunación, sí.
¿Algo más por decir de esto? No, me parece No, que me está todo me más- parece que no, que estamos, o sea, hay otra lectura siempre para hacer, que es la lectura política, que es la menos interesante en este caso y que me parece que también es la que hay que correr un poco, porque sí es cierto que hay algo que pasó durante un gobierno que tuvo una voluntad de que esta ley pase, pero me parece que esta es una ley que se ganó en la calle, se ganó, o sea, la ganó un movimiento feminista con muchos años de militancia. Sí es verdad que está ese gobierno que ejerció la presión para que ocurra ahora. Pero bueno, esa lectura política, nada, en otro momento podemos charlarlo. Tenemos, si quieren, el momento en que se aprobó, si queremos ver ese momento, que por ahí es que me Dale, parece bastante histórico. Dale, pongámoslo, Dale. y después nos metemos en el tema Queda COVID. aprobado A ver. por- Sí, hubo unos momentos así como de tiempos muertos del Senado, que no se entendía bien qué era lo que estaba pasando cuando se estaban contando los votos. Ahí sí, claro, estamos viendo, la calle fue impresionante la explosión que hubo en la calle y se veía, estaba todo Callao, Rivadavia, Avenida de Mayo, todo cubierto, era una marea verde tremenda. A ver, ¿se puede volver con audio? Tiene música esto. No se escucha al aire. O nosotros, por lo menos. Tremenda. Fue un tremenda. las imágenes son tremendas, son imágenes históricas. Sí, sí. Son imágenes que se van a pasar muchos años. Porque, ¿Cuándo arrancó, Nico, esto? Bueno, ¿cuándo arrancó? ¿En qué sentido? Porque Cuando se empezó a tratar la ley. ¿Este año? No arrancó como hace 2 o 3 años, yo soy medio choto para las fechas, pero cuando la pusieron No, para no. tratarla... Se trató en el 2018, o sea, se trató 2 veces en Argentina. La primera, que no se aprobó, que fue en el 2018, y este segundo intento, que fue este año. O sea, la del 2018 no está relacionada a esta, o sea, es otro proyecto y fue otro proceso, por más de que la discusión fue muy parecida. Pero este año se presentó un proyecto que lo presentó directamente el Poder Ejecutivo y ese es el proyecto que pasó primero por diputados, después por el Senado y se aprobó con algunos cambios. No es el proyecto que se había tratado de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, aunque en realidad toma todas las iniciativas de ese proyecto, es básicamente el mismo en espíritu.